La humillación a Carlos Loret de Mola por el mismo Carlos Loret de Mola. Ayer, Andrés Manuel López Obrador usó su conferencia de prensa con fines educativos, y es que mostró a la gente cómo, durante años, los medios de comunicación mintieron y realizaron montajes. El montaje más impactante en la historia de los medios de comunicación en México es, sin duda, el que realizó Carlos Loret de Mola en coordinación con Genaro García Luna, cuando fingieron que se realizaba en vivo el rescate de varias personas secuestradas, el caso Vallarta Cassés. Loret de Mola se ha asumido y presumido durante años como un supuesto reportero todoterreno, que tanto puede ser reportero en una guerra que presentador de noticias en el canal de televisión más importante del país, o hacer análisis, o generar opinión. Televisa invirtió mucho en convertirlo en el supuesto gran periodista de México. Pero lo que tenemos, más que a un periodista o a un reportero todoterreno, es a un presentador de noticias que no tiene ética para organizar un montaje o varios montajes, o los que considere necesarios, o consideren necesarios sus patrones. Por eso, lo de ayer fue una humillación, pero no de AMLO a Carlos Loret, sino de Carlos Loret a él mismo. El montaje Vallarta Cassés siempre lo perseguirá, toda su vida. No basta con decir, no me enteré, no me di cuenta, no sabía. A otro perro con ese hueso nunca le bastará, y cada vez que se recuerde el montaje será una humillación para quien se piensa, se asume y se presume como el gran periodista de México. Un ejemplo más del catálogo de montajes de Lord Montajes queda desmontado por el periodista J. Jaime Hernández, quien describe detalladamente cómo es que Loret armó su circo en Afganistán para venderse como un supuesto valiente corresponsal de guerra, usando de escenografía un tanque abandonado por Rusia tras su incursión en dicho país. El verdadero periodista deja en ridículo con su narración de la verdad de los hechos a este nefasto y miserable mitómano Loret de Mola, quien se atreve a tachar al presidente López Obrador de mentiroso, criticar y atacar al gobierno de la Cuarta Transformación con sus notas falsas, amarillistas y tendenciosas, por órdenes de sus patrones machuchones, previo pago de sus servicios como meretriz de los medios chayoteros. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. ¿Tienes algo de último minuto, Pablo? Cuéntanos, adelante. De último minuto, Carlos, un duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos, y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas, y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a 3 personas secuestradas. Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar, Carlos, es que se trata de 3 personas. Hay un menor de edad, una mujer que es su madre. Este pequeño, al parecer, tiene 8 años, y hay una persona también que no tiene nada que ver con ello. Estamos hablando de un secuestro en paquete, para que me entiendas de cómo es que está sucediendo esto. Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés, y esto, por supuesto, como te comento, son datos que estamos conociendo al momento. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo, y Carlos, la verdad es que pues estamos viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes. Lo que podemos mostrarles a ustedes es pues son los secuestradores. Estas son las armas con las que ellos secuestraron a sus víctimas. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés. Era también la esposa quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Florencia, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí hay 3 personas secuestradas? ¿Están No lo sabía. al lado de usted? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa. A ver, ¿cuál es su nombre? Israel Vallarta.
¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no ordeno nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿A nombre completo? Aquí hay tres, yo no sabía que eran las tres, porque están tres. ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí tres personas. ¿Usted sabía que estaban aquí tres personas seguras? ¿Usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues mire, de lo que fuera, no sé, no tengo No, negoció. ¿Cuánto había recibido? lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que quieres decir? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? Sí, señor. Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos, ¿desde cuándo tiene secuestradas estas personas? No sé exactamente, yo tengo 3 semanas que me los trajeron a mí para darme dinero, señor. Vamos a hablar sobre este tema de Florence Cassé. Yo le agradezco muchísimo, están aquí en el estudio con nosotros y se lo agradezco Genaro García Luna, el director general de la Agencia Federal de Investigaciones, Jorge Rosas, titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestros de la PGR. Les agradezco que estén aquí con nosotros, sé que han hecho un trabajo en los últimos años que además se les reconoce en la lucha contra los secuestros, pero pues la pregunta es, por supuesto, si hay una utilización política del momento en que ustedes dan a conocer los resultados de una investigación. No, de una manera, la Procuraduría General de la República y la Agencia Federal de Investigación no responden a ninguna visión política, es una técnica contra el delito, a petición del señor fiscal. Se ingresa al domicilio, se ven las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es a petición de los periodistas, nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder ver a la víctima. Y es lo que Pero fue el mismo día. Claro, A ver, le invito, vamos a ver la investigación que hizo Julie García. Algunos de los rescates más conocidos durante los últimos meses fueron el del exdirector técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, y el de 3 víctimas que fueron liberadas en el rancho Las Chinitas en Morelos. Florence, no tengo nada que ver. La acusada y su familia aseguran que el escenario del 9 de diciembre fue prefabricado, ya que dicen Florence Cassé fue en realidad aprendida un día antes. Jueves 8 que la PGR me secuestró en el camino en la carretera. Me detuvieron todo el día sin decirme nada, estaba encerrada en una camioneta. Ellos me decían, tú no te preocupes, bien sabemos que tú no tienes nada que ver. Ahora salen muchas mentiras. Se supone que me agarraron el viernes en la mañana en el rancho. Es falso. La Procuraduría niega que se haya montado un escenario. Es una falta de respeto para un ciudadano que solo se piense que esto fue prefabricado. La defensa de Florence Cassé asegura que en un documento oficial, escrito por policías federales y enviado al Ministerio Público, los agentes relatan que los presuntos secuestradores fueron detenidos en la carretera. Por lo pronto, los 2 acusados continúan bajo arraigo. Esta contradicción, ¿no?, que sigue siendo, desde mi punto de vista, aberrante, que Israel Vallarta, después de todo este tiempo, sigue encarcelado. Y Carlos Loret de Mola siga presentándose como el gran periodista, ¿no?, como el adalid de la libertad de expresión. Este muchacho que de verdad, que lo encumbraron en Televisa, Carlos Loret de Mola ha hecho un recorrido con sus presentaciones, ahí sus conferencias, hablando de su experiencia como periodista, como enviado especial. Televisa construyó la imagen de Loret de Mola como un periodista fuera de serie, como un periodista, mírenlo, que arriesgaba su vida. Y Televisa contribuyó a forjar la imagen de este periodista que ahora sabemos, y lo sabemos de primera mano, yo en el caso de que coincidí con Carlos Loret de Mola en Afganistán, y cuando después me enteré de cómo había alterado la versión Loret de Mola en sus presentaciones, uno se da cuenta que todo esto es mentira, ¿no? Son los montajes a los que Televisa, W Radio se plegaron, decidieron colaborar activamente en la construcción de este personaje, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, los vemos por las calles, en fin. Entonces, y luego aquí, por ejemplo, dando cátedra de cómo era. ¿Qué pregunto yo? Ingenuo. Allá. Acá toda la. Es ahora o nunca. Estábamos ahí junto a los tanques de guerra. Me dice, mira, tú, me agarran, ¿no? Tú te pones aquí junto al tanque. ¿Aquí? Sí, tú aquí. ¿Me puedo poner tantito más para allá? ¿No? Aquí. Y le digo, y te pones firme y me empiezas a narrar, ¿eh? Sí. ¿Y tú dónde vas a estar? Le pregunto yo. Ingenuo. Allá. Acá toda la. Pero yo no sabía en qué estaba. Está bien. Y le digo, oye, pero no seas maricón, vente para acá. No, es que la perspectiva, la luz, el iris, el snake, ¿no? Que es la salida de todo. Ay, tú no te preocupes, ten de confianza, yo ya estaba aquí, mano. Hola. Bueno, se va por allá el individuo. Y en eso me dice, 5, 4, 3, 2, nada. Bueno, nos encontramos aquí en las cuevas de los talibanes, estamos en las montañas llamadas Tora Bora. Y en eso estaba yo narrando, cuando veo que tanto Raúl como Jorge, ahí a la distancia, como delfincitos, brincan y desaparecen. ¿Qué es eso? Bueno, y en eso ahí andaba yo, y dije, yo sigo narrando, ¿qué les pasa a esto, no? Y según nos han informado, están a punto de disparar, y como si los mendigos cañones entendieran español, este cabrón que estaba aquí atrás de mí, ¡bla! Pega el cañonazo. No saben lo que se siente.
Yo estaba en mi narración y fue así como decir, y están, justo en este momento están a punto de disparar. ¡Va! ¡Ay! Así salió en la tele. Y entonces yo le dije a Jorge, no tiene vergüenza. Le digo a Jorge, sigo narrando yo apurado. Cuando termina ya hay un momento que me empieza a decir ya. Y digo, desde Afganistán, los enviados especiales de Noticieros Televisa, Jorge Priego y Raúl Guzmán, Carlos Loret de Mola. Pa. Y en eso agarra el cuate. Ya está, quedó todísimo. Y digo, no, quedó todísimo, madres. Vamos a cortar esa parte que yo se ¡ah! Y me dice, ya está en México, mi hermano. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la crónica de Carlitos Loret de Mola? ¿Cómo ven? Ahora les platico cómo ocurrió de verdad. Sí. Bueno, resulta ser que estamos en el mes de diciembre. Está ya terminando todo, Ya terminando todo. Ah, pero ¿cuánto tiempo ya tenías tú dentro de Afganistán? Más de 3 meses. Septiembre, octubre, noviembre. No, 4 meses. 4 meses. Yo había adelgazado como 15 kilos, tenía la barba hasta por acá, hasta el ombligo. Estaba enfermo de neumonía. Se habían muerto varios de mis amigos, Julio Fuentes, una colega italiana, un colega alemán, habían muerto muchos colegas, ¿no? Y entonces llega este payaso una noche del mes de diciembre, porque ya habíamos estado en Kabul, ya íbamos de regreso, y estábamos en Jalalabad, que es una aldea que está muy cerca de la frontera, y Jalalabad es una comunidad que está como a, qué sé yo, no sé, en tiempo son como 3 horas a Tora Bora. Entonces todos los días a las 4 de la mañana nos levantábamos y hacíamos el recorrido a Tora Bora. ¿Por qué habíamos retrocedido desde Kabul a Tora Bora? Porque nos enteramos, por una buena pitazo, que Osama Bin Laden había retrocedido y estaba en las cuevas de Tora Bora. Entonces nos regresamos corriendo como pudimos, y entonces ya estábamos nosotros ahí cubriendo, y todos los días era el peregrinar de las 4 de la mañana para llegar a las 6:30, 7 de la mañana en Tora Bora, y ver por qué no podíamos quedarnos en Tora Bora. Porque todas las noches los cazabombardeos B-52 de Estados Unidos, es unas cosas inmensas, son como fortalezas, bombardeaban por todos lados bombas impresionantes que se llamaban cortamargaritas. ¿Por qué cortamargaritas? Se llaman porque en cuanto impactan en el suelo, sueltan esquirlas que cortan todo, destruyen árboles, destruyen todo. Entonces, claro, no podíamos estar ahí de noche porque eran los bombardeos, para ver si los bombardeos que caían desde arriba con bombas muy potentes conseguían alcanzar a Osama Bin Laden, que estaba oculto en las cavernas. Y entonces nos íbamos a la mañana, ya de tarde regresábamos, escribíamos, mandábamos la crónica. Entonces era una labor muy agotadora. Yo ya estaba enfermo, estaba muy jodido. Bueno, llega este payaso, dice, sí, todo así. Dicen, oigan, ¿cómo hago para...? Acababa de cruzar la frontera. ¿Cómo hago para ir a Tora Bora? ¿Quién sabe qué? Digo, no, pues, consíguete, ya tienes un chofer, un traductor. No, sí, bueno. Nada más, dice, no, pero no del chofer, igual no, te conseguimos uno, le conseguimos un chofer. Y entonces a las 4 de la mañana lo teníamos, todo así cargadito de miedo, Carlitos. Y entonces avanzamos durante ya, y siempre íbamos en convoy. Nadie iba de niño héroe, siempre íbamos en convoy para protegernos entre nosotros. Íbamos periodistas de la CNN, periodistas de ABC, los únicos que no formaban parte de ese convoy eran los de la cadena de Fox News. ¿Y por qué? Porque Fox News inventó en aquel entonces el sistema de cobertura aérea, que era subirse un helicóptero, se subían camarógrafo, sonidista y productor, más el piloto. Llegaba Fox y por eso cubrían también, pero yo no tenía ni helicóptero, nadie. Bueno, entonces todos los días llegábamos, ya ahí donde dice Carlos que llegó y que le preguntó al del tanque, ¿qué hacen aquí? No, pues estamos ahí, está Osama Bin Laden, le estamos esperando. Pues eso es falso, primero porque el tanque que estaba ahí formaba parte de una especie de coreografía, ¿no? De coreografía. Lo tenían ahí ya varios periodistas que hacían su stand-up desde ahí, la CNN. Entonces de vez en cuando les soltaban un dinerito para que el cañón disparara y todos desde Afganistán, patati, patata. Entonces eso lo sabíamos todos los que íbamos a diario. Entonces, cuando llega Carlos Loret con nosotros y ve el tanque que está disparando, dice, este es aislamiento, se bajan corriendo los 3. Y dicen, hemos arriesgado la vida, ¿quién sabe qué? Y para su buena suerte, todavía el tanque, que es un viejo tanque soviético. Ustedes saben que los rusos estuvieron ocupando Afganistán, salieron derrotados, pero dejaron ahí sus relingos, ¿no? Entonces, estos hacían como que disparaban, pero los obuses que disparaban los tanques eran de fogueo. Eran casi de fogueo, de juguete. ¿Por qué? Porque ustedes imaginan que el fogueo de estos tanques iban a bastar ser suficientes para alcanzar las cuevas. Era imposible, la distancia no. O sea, y nosotros, en medio de eso, a veces fogueo, subíamos por ahí, todos corriendo. Estaba este tipo de la cadena Fox, que usaba un bigote, que se la pasaba corriendo. Había un corresponsal, un periodista buenísimo. De la agencia, ¿no? De la agencia informativa. De la AFP. Ese estaba loco, se quedaba a dormir ahí, ese sí que estaba loco. Iba un viejo enviado especial del New York Times, que tenía como 65, 70 años. Y cuando en medio yo sufrí un accidente porque nos dieron sobre una camioneta que iba yo, salió volando la camioneta, salí volando yo, y entre los que me recogieron estaba este viejo hombre del New York Times, y dije, gracias a Dios que este hombre me pudo levantar, me jodí la cabeza, la rodilla. Entonces, cuando yo escucho estas narraciones de Carlos Loret de Mola, con su público ahí diciendo, no, que yo y solito, y ven a su jefe, a Legorreta aplaudiéndole, le digo, qué poca madre.
O sea, ahí se murieron Julio Fuentes. Julio Fuentes lo asesinaron en el camino de Jalalabad a Kabul. La colega italiana, el colega alemán, gente murió ahí. Y es insultante realmente para los auténticos periodistas y corresponsales de guerra y enviados especiales escuchar a este payaso. En serio, los montajes. Yo, evidentemente, yo no vivía en México, yo vivía en España, era mi base. Yo nunca me enteré de el montaje sobre el montaje, si me toca los, hasta que un día estando en Washington, me llama Gregorio Meras, que era el corresponsal de Televisa, y me dice, oye, ¿quién crees que está dando una cátedra en la Universidad de Harvard con los estudiantes mexicanos? Están Carlos Loret de Mola hablando y diciendo que él fue de los primeros a llegar a Afganistán. Dije, no puede ser. Dice, sí. Y me puso el video, Dios mío. O sea, este video. No, este no. Es que esto es lo mismo que repite siempre. Sí. Desde su conferencia. Siempre dice lo mismo. Es un guión y entonces dije, ¿cómo puede ser tan sinvergüenza alguien así con este tipo de personajes? Pues así fue. Así fue. Y además, eso de que cuando le preguntan a sus colegas que estaban escondidos, eso no es cierto. Nunca se escondieron, estaban ahí los tres. Y en cuanto tuvieron la toma, se fueron. Nada de que ya había sido transmitida al satélite. Porque para empezar, uno tenía que estar, porque nosotros utilizábamos satelitales. Era la única forma. Era la única forma y teníamos que esperar el horario en que estuviera en posición el satélite para poder transmitir. Todos O sea, eso de que estabas transmitiendo vía satélite, estabas transmitiendo en vivo y en directo y no tienen en cuenta la diferencia. O sea, son tantos. La diferencia horaria. La diferencia horaria es que a mí la verdad me da pena ajena. Me da pena ajena contemplar el tipo de espectáculos que se montó esto y que eso le bastó a él para consagrarse como corresponsal de guerra. ¿Cómo la ven? Entonces, no ha podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Felipa, los 150 millones en Pigmenio, las casas de Bartlett, las de Imeréndira. ¿Y entonces qué hizo hoy el presidente? Montó una embestida en mi contra por un caso de hace 16 años, del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente. ¿Por qué sucedió esto? Porque al presidente le reclamaron que la aplicación de una vacuna era un montaje, uno más de sus montajes. En plena pandemia, una vacuna no aplicada requiere una respuesta oficial para dar tranquilidad a la gente. Investigar el caso, explicarlo, tomar las medidas necesarias para que no se repita, si hubo dolo, castigar a quien tenga responsabilidad y listo. Pero no. El presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno. Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar. Hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo y, de paso, aprovechar para atacar a quien le sea incómodo. En este caso, a un periodista que no se ha sometido a lo que el presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa, adularlo y aplaudirle. Yo no tengo nada que ocultar. El montaje de García Luna transmitido por la mayoría de los medios de comunicación en su momento fue condenado por todos. Por mí, repetidamente. Mi error, lo he dicho muchas veces, fue no darme cuenta desde el estudio en donde yo conducía el noticiero. Meses después, en la propia Televisa, revelamos la existencia de este montaje. Que 16 años después el presidente y su corte quieran lanzarse contra mí porque no fueron capaces de articular una sencilla respuesta por una vacuna que no se aplicó, dice todo sobre el nivel del gobierno actual y quién lo encabeza. Lo importante es él, solo él, su imagen y sus rencores. Y ay de aquel que haga notar que el emperador va desnudo. ¿Montajes? ¿Me acusa de montajes el de la rifa del avión que no era avión? ¿El que fue a visitar enfermos de COVID y resulta que eran soldados actuando? ¿El que ha dicho 27 veces que ya domamos la pandemia? ¿Me acusa de montaje el de las millones y millones de vacunas compradas que ya venían? ¿El que miente con las cifras de muertos por la pandemia? ¿El que dice que gracias a él no hubo crisis económica cuando hay 10 millones de pobres más, hay desempleo, hay empresas cerradas, ahogándose? Me acusa de montaje el que ha mentido. Y este es un dato duro. Ha mentido 45,000 veces en 2 años y cachito de conferencias mañaneras. Yo hace 16 años acepté el error y he ofrecido disculpas públicas varias veces. Y he enfrentado consecuencias legales. ¿Y él? No. Él, para esconder la realidad, hace un montaje. Cada mañana. Yo voy a seguir haciendo periodismo. Al costo que sea. Muchas gracias. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.